Bienvenidos al programa que todos quieren escuchar, La Hora del Café. Acompáñenos con su taza de café y disfrutemos de la entrevista del día de hoy. Bienvenidos, pasen, adelante. Bueno, estamos en Radio Fantasía 105.7 y 106.3 para toda la comuna de Paine y parte de la comuna de Win también, y a través de las redes sociales, a través de también de nuestra página web radiofantasia.cl, a través de del fanpage y del Facebook Live de la Radio Fantasía Paine. También nos pueden escuchar y ver a través del pajarito, le llamo yo, que es Twitter, ¿eh? Así que, bueno, como casi todos los días estamos trabajando e informando más que nada, y que nos cuenten un poco cada uno de los candidatos que han estado acá en la hora del café. Esto es Radio Fantasía en la hora del café. Y hoy día un gran invitado muy conocido también mediáticamente, le llamo yo que mediáticamente porque aparece mucho en la televisión, donde tuvo un matrimonio que no lo tuvo, anduvo llorando por ahí, que han repetido eso. Bueno, nos va a contar un poco parte de la historia de su candidatura ahora a constituyente para elecciones de abril, del 11 de abril, ¿cierto? Bueno, estamos con Ignacio Achurra Díaz. Ignacio Jaime Achurra Díaz. Así es. Oye, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, poder hablarle a la gente de Paine y parte de Win, como tú decías. Muy disponible para que tengamos una conversación y feliz de estar en Radio Fantasía. Bueno, nos conocíamos un poquito nosotros, ¿cierto? Así es. En nuestras campañas. Así es. Bueno, Ignacio, quiero que nos cuente un poquito de ti, qué es lo que estás haciendo, por qué te metiste en la política. Bueno, hay varias preguntas ahí, así que démosle. Mira, nos cuenta un poquito de por qué incursionaste ahora en la política. Yo sé que tu padre también participó en la política, tú también en algunos he visto por ahí metido en la política en otros aspectos, también en el apruebo y el rechazo, también estuviste ahí. Sí, participé bien activamente en la campaña por el apruebo. Bueno, yo, como tú sabes, yo soy actor de profesión, pero la gente, claro, naturalmente me conoce mucho por mi trabajo en televisión, pero yo esencialmente lo que he hecho, yo tengo 41 años, llevo ya 20 años trabajando profesionalmente, y yo básicamente lo que he hecho es ser profesor universitario o clase en diferentes universidades y director teatral. Yo tengo una compañía de teatro que hacemos teatro en el espacio callejero, en el espacio público, que ha tenido siempre como objetivo acercar el arte y la cultura a las personas. Y desde muy joven siempre estuve vinculado con los movimientos sociales, con el interés y la voluntad por hacer cambios en el país. Yo fui dirigente estudiantil en la Universidad de Chile, donde estudié. Hasta hace poco tiempo fui presidente del Sindicato de Actores y Actrices de Chile, el SIDARTE. Ahí me tocó trabajar muy activamente en proyectos de ley, involucrarme en el presupuesto de la nación año a año. Y desde esa historia, digamos, desde el trabajo sindical, desde el trabajo social, desde el trabajo en las artes y la cultura, es que me he ido cada vez más convenciendo de que participar en la política es una necesidad, ¿no? Mucha gente está profundamente desencantada de la política y yo la entiendo. Yo entiendo que la política durante muchos años no ha sido lo que la gente esperaba o no ha provocado los cambios que la gente esperaba. Pero la política sigue funcionando. Y si uno no está en la política, van a estar otros que van a tomar decisiones por uno, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en un momento tan crucial para el país, en que tenemos la posibilidad de cambiar las bases institucionales, el pacto social, como se ha llamado también respecto al cambio constitucional, necesitamos que en ese espacio estén representadas otras miradas de mundo. No puede ser que hayamos tenido durante tanto tiempo en los espacios de toma de decisiones esencialmente abogados, ingenieros, economistas, ¿no? Yo pienso que para pensar el nuevo Chile que nos propone el proceso constitucional tenemos que tener miradas diversas, plurales, y ahí creo que una mirada
que viene desde el mundo de la cultura, de las artes, pero que además tiene un trabajo social, sindical y que ha estado vinculado al mundo también universitario, académico, puede aportar nuevas miradas y es lo que yo pretendo hacer. Eso es lo que pretende hacer como candidato en este momento constituyente en las próximas elecciones. Así es. Ahora, bueno, siempre dicen que los abogados se toman todos los cargos de poder del Estado en el fondo, pero también la cultura, el mundo sindical, el mundo del trabajo, lo social, son importantes para crear una nueva constitución que involucre a todos los actores, me refiero a los actores sociales de la comuna, a la gente común también. ¿Y tú crees que los va a representar en ese aspecto? Bueno, así espero. Tal como estábamos hablando antes de comenzar la entrevista, yo voy de candidato por el distrito 14, que es el distrito más grande de la región metropolitana. 14 comunas tengo. 14 comunas, la gente se llega a marear. También estamos haciendo como una labor de información, porque hay mucha gente que entiende poco todavía en qué consiste este proceso. Entonces, aprovechar de decirle, la Convención Constitucional son 155 personas que van a ser electas a lo largo y ancho del país para formar parte de una especie de asamblea, o si se quiere un pequeño congreso que va a funcionar durante 9 a 12 meses para escribir una nueva constitución y nada más. Y después incluso las personas que potencialmente, espero estar en ese espacio, participemos, quedamos inhabilitadas para cargos públicos durante un tiempo, cosa que me parece muy bien, digamos, para que no se entienda como una plataforma política, así en lo un perdaño para subir. Claro, a otra elección. por lo menos en lo próximo, ¿no? Y esa elección de constituyentes se hace a través de los mismos distritos que los diputados. Y actualmente los distritos se fusionaron. En la última elección, las provincias se fusionaron. Entonces, el distrito 14 comprende 3 provincias. La provincia de Melipilla, de Talagante y del Maipo. Y comprende 14 comunas, que van desde Painehuín, que son acá las más cercanas, ¿no? Hasta Alhué, El Monte, Padre Hurtado, Talagante, Melipilla, Calera de Tango, Isla de Maipo, María Pinto, San Bernardo, Curacaví. Bueno, es un distrito enorme, por lo tanto recorrerlo... Cruza la región metropolitana. Cruza la región metropolitana, es todo el lado sur de la región metropolitana. Tiene una parte rural, al igual que Paine, una parte urbana. Y recorrerlo es un tremendo desafío porque son zonas muy vastas en términos de territorio, y lo que hemos estado haciendo hace meses es eso, ¿no? Es recorrer cada una de las comunas, hablar, encontrarnos con las vecinas, con los vecinos, con las organizaciones sociales, con los clubes deportivos, con el fútbol amateur. Estábamos hablando del fútbol amateur antes, que es tan importante en nuestras comunas, ¿no? Son espacios de encuentro, de comunidad, y poder hablar con la gente, conocer de primera fuente qué es lo que ellos esperan de la Convención Constitucional y poder además contarle, por supuesto, cuáles son las ideas que nosotros esperamos llevar en ese espacio. Bueno, es importante el recorrido que tienen que hacer para poder ser elegido y la gente nos conozca. Este espacio que se da también en la radio también es importante, entre comillas, digámoslo así, para que la gente lo ubique, conozca más de quién es el candidato a esta nueva elección, que es un nuevo formato, es una nueva posibilidad que se le da a la comunidad también para trabajar con los candidatos en este nuevo proyecto que es la constituyente. ¿Y qué te motivó a ser candidato? Aparte que tú has trabajado en la política, has participado en diferentes medios, por lo cultural también, que después vamos a tocar un tema también cultural. ¿Qué te motivó más? O sea, ¿de qué te... Mira, a mí me emociona profundamente pensar que, a propósito de las movilizaciones sociales, y las movilizaciones sociales no solo son las movilizaciones sociales del 2019, que por cierto, el estallido social es un momento cúlmine, ¿no? Un momento muy particular de una efervescencia social. Perdón, y además que se mostró la cara de Chile. Se mostró la cara de Chile, se develó que este supuesto oasis, que este país absolutamente excepcional en el contexto latinoamericano tenía grietas sociales muy profundas, ¿no? Y probablemente la más grande de ellas, la desigualdad social. Pero este es un proceso que viene desde la recuperación de la democracia, ¿no? Nosotros
hemos tenido una democracia muy débil en intensidad, una democracia que no logró incorporar a parte importante de esos movimientos, organizaciones, personas que participaron activamente, que se jugaron la vida en la recuperación a la democracia y que después vieron que la política cada vez más se fue enclaustrando, volviendo un espacio de políticos profesionales en los que no había aparentemente cabida para las manifestaciones de la sociedad civil, ¿no? Y ese proceso lo vivimos muy fuerte en los 90 y ya en los 2000, a propósito del movimiento de los pingüinos, el 2005-2006, el movimiento estudiantil del 2011, donde emerge una nueva generación política también, surge el Frente Amplio, algunos liderazgos importantes, y ya el 2019 se va acumulando un descontento, ¿no? Y eso termina presionando al sistema político para abrir una oportunidad histórica de cambiar la Constitución. Una Constitución que fue hecha en dictadura, en un contexto en donde no había ninguna posibilidad de que efectivamente las diferentes posiciones políticas y sociales de la sociedad se vieran representadas, que fue además aprobada en un presupuesto, en un plebiscito que no contó con ninguna garantía mínima democrática. Un plebiscito absolutamente trucho, y esa Constitución ha determinado nuestra vida, ha determinado nuestro cotidiano, nuestro día a día durante muchísimos años, y la movilización social terminó sepultando esa Constitución. Cuando ganamos la sociedad, el pueblo, la ciudadanía tan abrumadoramente por el apruebo, yo me sentí tremendamente emocionado y convocado a formar parte de este nuevo Chile, ¿no? A pensar y a reflexionar cuál es este nuevo Chile que queremos. Yo sé que hay mucha gente muy desencantada con la política, que ya no cree en nada, que no cree, que cree que este proceso está amarrado, pero es importante decirle que la Constitución va a cambiar. O sea, eso es un hecho. Por lo tanto, todos los temas estructurales del país, educación, salud, pensiones, se van a discutir. El tema es cuáles son las ideas que ahí van a quedar representadas. Eso aquí iba a ir yo. Entonces, aquí, o sea, van a haber de diferentes sectores que van a ser personas elegidas para poder representar una parte. Tú estás en la parte de la cultura, otras personas están en otra índole. Pero todo esto se tiene que mancomunar para poder llevar a cabo y representar a toda la comunidad, a toda la gente. Así es. Pero también con esto hay gente que también estaba en el rechazo, que a lo mejor no van a querer muchos cambios a la Constitución. ¿Y cómo lo vas a hacer tú para una iniciativa a esas personas, o convencer a esas personas que esto es lo mejor y que lo de ellos ya pasó? Sí, mira, yo en primer lugar, claro, yo soy una persona que viene del mundo de la cultura, pero que no solo represento el interés de ese mundo. No, lógico. Claro, nosotros queremos garantizar... Tú vas a representar a la comunidad. A la población. A la vida social. Así es, nosotros queremos garantizar derechos sociales básicos, por ejemplo, fundamentales en nuestra Constitución, el derecho a la educación, el derecho a la salud, recuperar el agua, que es un problema de estas comunas, aquí en Paine, recuperar el agua como un bien común de uso público, pero que sea de uso prioritario para las personas, que sea reconocido como un derecho humano y un derecho social. Es que ahí hay un tema muy importante, porque la gente dice, bueno, ¿en qué me afecta a mí la Constitución? El Código de Agua. El Código de Agua existe porque la Constitución actual tiene un artículo que abre la puerta para la privatización de los derechos de agua. Y esa puerta que abre un código, un artículo de la Constitución del 80, es la que permite que exista el actual Código de Agua, que tiene este sistema de privatización de derechos, que tiene a comunidades enteras sin acceso al agua, ¿no? Sabemos lo que pasa. Que son algunos nomás. Con el sobreuso de derechos o derechamente con el uso ilegal de agua por parte de la agroindustria, por parte de la minería. Nosotros tenemos la experiencia acá, sabemos muy bien lo que quería hacer la CCU, instalarse aquí en Paine, por supuesto, desde muchos lugares nos opusimos a esa iniciativa. Entonces, hay una cuestión que afecta directamente la vida de las personas en el cotidiano desde la Constitución. Y respecto a cómo pensamos
de alguna manera enfrentarnos a estos sectores que van a querer mantener por algunas cuestiones creados. iguales por intereses creados. Bueno, yo creo que vamos a tener una importante representación, una importante mayoría en la constituyente, en la Convención Constitucional, de los sectores que creemos que este país hay que tener cambios estructurales, que hay que democratizar, que hay que recuperar el agua para las personas, que hay que garantizar derechos sociales. Yo creo que vamos a ser una abrumadora mayoría, pero además creo que hay un cambio de época también. Mira, a mí me ha tocado estar en foros, en debates con gente de derecha, que te dice hoy día, mire, yo creo que a mí me gusta, por ejemplo, el sistema de mercado y me gusta, creo que es más eficiente lo privado que lo público. Así todo, creo que hemos llegado a un punto en que efectivamente hay ciertos derechos fundamentales que tienen que estar el Estado como garante, que el Estado tiene que ser capaz de garantizar que tenemos una educación pública de calidad, con cobertura, que sea capaz de garantizar ciertos mínimos comunes para que los proyectos, para que las personas puedan desenvolverse en su vida sin estas asimetrías tremendas que tenemos entre el sistema público de educación o el sistema privado. Las diferencias. La diferencia, lo mismo que pasa en salud, ¿no? La gente me dice realmente, bueno, pero la actual Constitución garantiza el derecho a la salud y a la educación. Sí, pero la actual Constitución es una Constitución muy tramposa y lo que garantiza... Con letra chica. Así es, y lo que garantiza esencialmente es el derecho a decidir por una educación pública o una educación privada, por una salud pública o una salud privada. Ahora, esa supuesta libertad de elegir es una mentira, porque lo cierto es que las personas que tienen los recursos pueden acceder a los sistemas públicos, privados de salud, a las clínicas, a la AFP, a la ISAPRE o a la educación privada. Y son las personas, la gran mayoría de las personas que no tienen recursos, los que tienen, entre comillas, que conformarse con el sistema público. Entonces, es clave generar un sistema unificado que potencie el sector público, tanto en educación y en salud, y la gente que tenga más recursos y quiera acceder, por ejemplo, a un seguro privado, para acceder a mejores clínicas o tener más hotelería, bueno, que lo haga, está muy bien. Tiene los recursos que lo haga, pero que la base del sistema público y privado den ciertas garantías de calidad, de oportunidad, que es una cuestión esencial en la salud, de que sea oportuna, que sea gratuita y que permita finalmente darle dignidad a la persona en cuestiones tan esenciales y emparejar la cancha, ¿no? ¿Qué es lo que más reclama la gente? Que no haya esta asimetría tremenda entre los que tienen acceso a sistemas privados y a los que tienen que conformarse, entre comillas, con acceder a lo público. Claro, y en ese aspecto son como 80% contra 20% que tienen más posibilidades de salud, educación, etcétera, etcétera. ¿Tú estás por una educación gratuita, salud gratuita, en vista a esto de la AFP, de toda esta retórica que la gente, o que en este caso que los grandes están defendiendo y van a mantener la postura en defenderla porque les conviene a ellos, les sirve a ellos y no al pueblo? En este caso, ¿tú estás por salud gratuita y educación gratuita? Sí, y creo que es importante explicarlo, porque mucha gente dice, oye, pero si nosotros no queremos que nos den todo gratis. Es que no nos están dando las cosas gratis. Nosotros pagamos impuestos. Cada vez que vamos a comprar... Que las empresas. Así es, cada vez que vamos a comprar, pagamos una bebida. Pagamos impuestos, estamos permanentemente entregando recursos nuestros. Cada vez que trabajamos, el Estado nos descuenta impuestos. Por lo tanto, cuando hablamos de derechos sociales, precisamente estamos hablando de cosas que no se obtienen por lógica de mercado, que no son bienes o servicios que deban ser comprados. Por eso son derechos, ¿no? Y los derechos se entiende como algo que están dentro de una constitución y que es intrínseco a la dignidad humana, a la existencia humana. Por lo tanto, derechos sociales tan fundamentales como el derecho a la salud, que es básico, ¿no? Que es, cuando uno se siente mal, cuando uno tiene una enfermedad, cuando tiene una patología, un familiar enfermo, lo único que quiere es que esa persona sea atendido rápido, con la mejor tecnología, con la mejor capacidad, y que dentro de las medidas de los avances tecnológicos posibles, digamos, de la ciencia, puedan solucionarle su problema, ¿no? Uno quiere que eso ocurra ahora, rápido. Lo mismo en materia de educación. Yo tengo un hijo de 4 años y medio, mi esposa está embarazada, estamos esperando otro hijo ahora.
El segundo, y por supuesto que queremos, como todas las personas, lo mejor para ellos. Queremos que tengan la mejor educación posible, que puedan, por lo tanto, elegir con la mayor posibilidad su proyecto de vida, qué es lo que quieren hacer. Si quieren, no sé, dedicarse a trabajar en el campo, que sea una decisión. Si quiere desarrollar una carrera profesional, que sea una decisión. Si no quiere estudiar y quiere ser autodidacta, autoformarse o hacer, bueno, que sea una decisión. Y esa libertad te la da una educación de calidad. Entonces, cuando hablamos de salud, educación gratuita, no estamos hablando de regalarle cosas a la gente. Estamos hablando de garantizar derechos sociales fundamentales que te dan el hecho de pertenecer a una comunidad, a un país, de ser parte de ese tejido social, de entregarle también tu trabajo, tus impuestos, tu vida a desarrollar un proyecto social como es una comunidad que forma parte de un país y recibir cuestiones que son básicas, esenciales a cambio. Por supuesto que sí. Vivienda digna también, porque... Bueno, vivienda que hoy día no está ni mencionado en la actual Constitución. Nosotros queremos garantizar el derecho a la vivienda, que nuevamente no significa que el Estado le va a regalar una casa a todas las personas. Significa que es un mandato para el Estado. Y significa que el Estado tiene que generar las condiciones para que todo el mundo tenga una vivienda. Tenga acceso a una vivienda. Así es. Y entre esas condiciones está que el Estado pueda hacer gestión del uso de suelo. Hoy día nosotros sabemos cuántas personas están en los comités de vivienda y no encuentran nunca un terreno para construir. Y al final tienen que irse a un cerro allá, bien lejos, bien desconectados de su trabajo, de su red humana, de su familia, porque el precio del suelo por la inmobiliaria, por el mercado, es altísimo. Hoy día el Estado no tiene la capacidad de hacer gestión de uso de suelo. Y cuando hablamos de una vivienda digna, de acceso, cuando hablamos de una ciudad digna, estamos hablando de que el Estado tenga herramientas para generar las condiciones para que todos podamos acceder a esos beneficios básicos. La AFP. ¿Qué piensas de la AFP? ¿Tendría que terminarse la AFP o continuar? Sí, por supuesto. No, el sistema de AFP no da el ancho. No da garantía. No da garantía. Hoy día vemos las pensiones, son pensiones miserables, pensiones de hambre. El sistema de AFP no es un sistema de previsión social, es lo que se llama un sistema de capitalización individual, que es esencialmente un sistema de ahorro personal. Uno va juntando una cantidad de plata a lo largo de su vida, esa plata se va poniendo en una cuenta individual que la administra una AFP, que toma esos recursos, los mete en el capital financiero, lo convierte en un capital financiero, lo mete, en diferentes mercados, esencialmente mercado financiero, especula con nuestras plata, ganan mucho dinero y después nos devuelven cómodas cuotas lo que nosotros hemos ahorrado durante nuestra vida, ¿no? Pero aparte de eso, la AFP te administra los fondos, entre comillas, pero además si tú te mueres, no recibes ni uno, ni siquiera tu familia. Así es. Solamente te alcanza para el ataúd, la sepultura y se acabó. Si es que te alcanza. Si es que te alcanza. Así exacto. es. Entonces, esa plata se pierde en el fondo y los que ganan son ellos. Así entonces, es. ¿Tú estás o apuestas a que esta AFP se cree otro sistema de...? Mira, nosotros creemos en un sistema de reparto tripartito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una parte, porque yo también creo que mucha gente, y a propósito de los retiros del 10%, mucha gente valora el esfuerzo personal por ahorrar, ¿no? Mucha gente saca la cresta trabajando y dice, no, yo no quiero que me paguen en negro, no quiero irme por fuera, sino que quiero destinar una parte de mis recursos a mi ahorro personal, aunque sea en la AFP, porque el día de mañana quiero tener mi platita cuando me jubile. Entonces, nosotros no queremos eliminar 100% el hecho de que tú tengas un ahorro personal. Pero sí creemos que tenemos que agregarle al sistema lo que se llama... ¿Estatal, perdón? Sí, un sistema estatal. Y agregarle lo que se llama una solidaridad intra e intergeneracional. ¿Qué quiere decir? La fuerza productiva en una sociedad, los que generan más recursos, los que están movilizando la economía, son los jóvenes. Es natural. Nosotros cuando somos jóvenes tenemos más fuerza, más energía, más capacidad de trabajo. Estamos tratando de conseguir cosas para nuestra vida, para nuestros hijos, y tenemos una capacidad de trabajo que es el motor esencial de la economía.
¿no? Y cuando va decayendo nuestro tiempo laboral, nos vamos envejeciendo, naturalmente nuestra capacidad de trabajo va decayendo hasta que además nos jubilamos y nos salimos definitivamente del mercado laboral. Entonces, cuando hablamos... somos útiles. Bueno, para esta sociedad que valora única y exclusivamente esa mirada productiva, claro, pareciera que los viejos son inútiles, por cierto que no. Por cierto que la experiencia, la sabiduría y la pura vida humana vale, ¿no? Y en cada familia los viejos son nuestros tesoros, pues, lo que uno ama, lo que uno protege, lo hemos visto ahora en la pandemia, ¿no? Son el amor, pues son la experiencia de vida de una comunidad familiar. Y es precisamente a esos viejos a los que queremos proteger con un sistema que permita que parte de esa fuerza productiva, de esos recursos que generan estas generaciones jóvenes, vayan a mejorar en lo inmediato las pensiones de esos viejos, ¿no? Entonces estamos pensando en un sistema en que hay una parte de capitalización individual, en que hay una parte de aporte importante del Estado, ¿no? Y que hay un aporte también del empleador. Y eso funciona con un sistema administrado por el Estado, en donde también las personas podamos decidir a dónde... a dónde también va a ir nuestra plata, porque hoy día nosotros no tenemos la posibilidad de decidir dónde se va a invertir nuestros recursos. Por ejemplo, si queremos que esa plata vaya a invertirse en empresas verdes, en empresas no contaminantes, ¿no? Si queremos que esa plata se ponga al servicio del desarrollo social del país, si queremos que esa plata se invierta en mejorar las condiciones de vida también de las comunidades a través de, qué sé yo, de préstamos a pequeños comerciantes, a pequeños emprendedores. O sea, hay ahí también un montón de decisiones que debieran pasar por una mirada ciudadana que hoy día está absolutamente excluido en el sistema actual, en donde son una administradora que funciona con una lógica absolutamente capitalista, digamos, que llevan esto empresarial al mercado financiero, y nosotros, claro, nos enteramos cada cierto tiempo en una cartola si nos ha ido bien o mal con nuestros fondos, pero con muy poca capacidad de decisión. Las mira de repente. Sí, claro, uno dice, bueno, ¿para qué? Las miro cuando me jubile y ahí me voy a enterar lo poco que tengo, digamos. Sí. ¿O cuánto me han quitado? Claro, ¿para qué me voy a enterar ahora que tengo tan poco? Sí. Ahora, bueno, sería una especie como el Seguro Social antiguamente que estuvo y después se cambió a la AFP el año 82, tengo entendido. Así es. ¿Cómo es? ¿Parecía ese sistema que tú propones o proponen? Sí, parecido al sistema, pero que incluya, de todos modos, una parte de ahorro personal. Esa sería la diferencia que claro, tiene aporte. De capitalización individual, claro, tripartito y que tenga una administración distinta. El Seguro Social respondía a una época distinta del país, ¿no? Estábamos en un momento en que Chile estaba en un proceso de industrialización, era otra la economía, no teníamos una economía globalizada como la que tenemos hoy día. Por lo tanto, cualquier sistema tiene que ser pensado respecto a las condiciones actuales de la economía nacional y mundial. Y por lo tanto, ahí hay una buena experiencia, pero tenemos que pensar en un sistema que dialogue con las condiciones actuales de la economía. Por supuesto que sí. Bueno, estamos con Ignacio Achurra, candidato a constituyente por el distrito 14, para estas elecciones que ya se vienen pronto. Ya estamos a 40 días, 42 días, creo. 42 días para las elecciones. Sí, 40 y algo días. Sí, del 11 de abril. Bueno, Ignacio, mira, todavía nos queda tiempo, así que sigamos. Estamos hablando recién de la AFP, el sistema que no les gusta mucho, no nos gusta mucho. ¿Tú estás de acuerdo con el tercer retiro? Ya hubieron dos, que esos dos retiros, el primero y el segundo, fueron impulsados. Y si ya se logró eso, que eso también un poco reactivó la economía de Chile. Reactivó porque, sí, hay que decirlo, ya que el Estado no ha puesto lucas a la gente por este tema de la pandemia. Y en el sentido de reactivación lo hizo el 10%. ¿Estás de acuerdo con un tercer retiro? Sí, es que yo creo que ahí tú das la clave. Si tú me preguntas si Perdón, a pesar de que un 40% tiene fondos, los demás... Así es. Claro, o sea, si tú me preguntaras a mí, si a mí me parece una buena idea que las personas saquen recursos de sus ahorros previsionales
para enfrentar una crisis social como la pandemia? Yo te digo que no. A mí me parece que esa es una responsabilidad del Estado. El Estado está precisamente para cuidar a las personas. Es el sentido del Estado. Para eso nos convertimos en comunidad, para eso construimos una sociedad, para eso le entregamos al Estado la administración de parte importante del territorio, para eso le pagamos impuestos al Estado, precisamente para que el Estado esté al servicio y a cuidar a las personas, y particularmente a las personas más desfavorecidas, que tienen mayor nivel de vulnerabilidad, o que frente a una situación catastrófica mundial, excepcional como la pandemia, quedan absolutamente vulnerables, ¿no? Desprotegidas. Entonces, en primer lugar, yo creo que ahí tenemos un problema enorme respecto a la gestión del gobierno, de este actual gobierno respecto a la pandemia, ¿no? Los aportes, la verdad es que han sido absolutamente insuficientes. Mira, yo estoy todo el día caminando el distrito, todo el día hablando con la gente, y me encuentro todo el día con gente que me dice: a mí no me ha llegado ningún aporte. Lo típico, no soy ni demasiado pobre ni demasiado adinerado para que me lleguen aportes. Es decir, soy... no cumple el IFE. Esa extensa clase media, ¿no? Ayer una persona me decía, precisamente en Peñaflor, en Melipilla, me decía: yo ya no sé si soy rico, pobre, clase media, lo único que sé es que no me llega nada y que necesito. O sea, tengo una casa que me compré a 40 años, que la estoy pagando en una villa, y pareciera que porque vivimos aquí en una villa emergente, y porque tengo un auto antiguo que también lo estoy pagando un montón de cuotas y que lo ocupo para trabajar, pareciera como que soy rico y que no tengo derecho a acceder a ningún beneficio. No tiene necesidades. Claro, como que no tengo necesidades. Y me decía: yo soy una persona absolutamente vulnerable a una crisis como la pandemia. Entonces, yo creo que frente a esa realidad, los retiros han sido una posibilidad triste, que no debió haber sido así, pero al final de que las personas nos rasquemos con nuestras propias uñas, ¿no? Yo también he hecho los retiros, y lo he hecho porque el sector de las artes y la cultura ha estado muy golpeado el último tiempo. Ha disminuido muchísimo también el trabajo en televisión estuvo detenido, felizmente se está activando ahora, se está empezando a volver a grabar ficción, teleserie, pero durante mucho tiempo estuvo detenido, y también nuestro gremio se vio tremendamente afectado, fue uno de los gremios más afectados. No son todos los actores, las actrices que trabajan en televisión, pues. No, por supuesto, eso es. Otros que hacen teatro y diferentes actividades. La gran mayoría nos dedicamos a la docencia, al teatro. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en televisión. Me siento muy feliz y agradecido de haber tenido esa oportunidad, pero la gran mayoría de los actores y actrices vivimos, como la gran mayoría de las personas en este país, de lo que ganamos mes a mes, ¿no? Y cuando se detiene todo, cuando están parados y cerrados los teatros durante más de un año, bueno, es un problema enorme, ¿no? Yo creo que tampoco el gobierno o el Estado ha aportado algo para la cultura. Muy la cultura y las artes no tan solo son los actores. También están los músicos que tienen familia, viven de ello, que tampoco hay escenarios, lugares donde ellos puedan tocar y ganar su dinero como lo hacían hasta antes de la pandemia. También ha sido una mala estrategia, un mal trabajo, o sea, no ha hecho nada, creo, por el tema de la cultura y las artes. Así es, muy poco, muy insuficiente, pero además, agregarte algo ahí, ¿no? Mucha gente, como que cada vez que piensa en la cultura, piensa como en las expresiones artísticas, ¿no? Piensa en la música, en el teatro, los pintores, qué sé yo. Pero la cultura es algo que va mucho más allá de las artes. La cultura está en las comunidades. Hay una cultura painina, ¿no? Hay una cultura del sector de Aculeo. Los artesanos también son cultura, pero la cultura también tiene que ver con los modos de vida, ¿no? Por ejemplo, la agricultura familiar campesina, que es un modo de vida que está muy extendido aquí mismo en la comuna de Paine, mucha gente que vive en torno a la agricultura familiar campesina, eso es una cultura en sí misma, que tiene sus códigos culturales, y esos modos de vida también hay que protegerlos culturalmente, ¿no? Y están amenazados por el saqueo del agua, están amenazados por el avance de la inmobiliaria, están amenazados cuando una empresa enorme como la CCU quiere instalarse en un sector como Paine, precisamente porque hay o había mucho acceso a agua. Mineras que quieren instalarse. Bueno, ahora también una minera que quiere instalarse acá. Entonces, parte de la protección a la cultura tiene que ver con proteger
por ejemplo, los cantores a lo divino y a lo humano de Aculeo, que son un patrimonio, un tesoro vivo del país, ¿no? Una cultura maravillosa, pero también de proteger la cultura barrial, la cultura campesina, la cultura que está en torno a los sistemas de vida rurales. Ahí también hay algo muy importante que proteger, la cultura social. Entonces, cuando hablamos de proteger en la próxima Constitución, la cultura, cuando hablamos de los derechos culturales, no solo hablamos de los trabajadores profesionales de las artes y la cultura, por cierto que sí, también estamos hablando de proteger estos sistemas de vida tradicionales, culturales, también estamos hablando de si este país va de una vez por todas a asumir que en este territorio maravilloso que llamamos Chile habitan diferentes pueblos y diferentes culturas y desde mi punto diferentes naciones, ¿no? Los mapuches son una cultura propia que está mezclada con los chilenos, que forma parte también de la cultura chilena, pero también son una cultura propia. Entonces, si vamos a reconocer, porque no es que vayamos a inventar, decir, oye, vamos a ponernos creativos y vamos a inventar que somos un país intercultural o plurinacional. Es que ya lo somos. El tema es si vamos a asumirlo, aceptarlo precisamente para permitir que esas culturas se expresen y enriquezcan y tengan valoración dentro de esta otra cultura más amplia que es la cultura chilena, ¿no? Entonces, la cuestión cultural es mucho más que las artes. Sí. Muy extensa. Tú tocaste el tema de los mapuches. Los mapuches son parte de Chile, parte de una cultura que tú estabas planteando recién. Y ahora lo quieren militarizar. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo creo que no es quizás tema del constituyente, pero también es parte de una ley de Estado. Así es. No, por supuesto que no quiero militarizarlo. Yo creo que el tema mapuche es un tema histórico que es una lucha por sus terrenos. Así es, y por su cultura también, por su modo de vida. Sus raíces. Los mapuches tienen una manera de relacionarse tradicionalmente, no digo, hay mapuches urbanos, hay gente que está ya mucho más inserta en los modos de vida de la cultura moderna chilena, pero la cultura tradicional mapuche es una cultura que tiene un modo de vida y de relación con la tierra muy particular. Lo mapuche significa precisamente gente de la tierra, ¿no? Ellos tienen un profundo respeto por la tierra y no buscan, como en nuestra cultura actual, explotar al máximo la tierra, rentabilizar al máximo la tierra, porque ellos se sienten parte de ese ecosistema que significa la tierra. Entonces, cuando hablamos también de la cultura mapuche, también hablamos de un problema político y un problema económico. Entonces, para abordar la problemática del Estado chileno, no es el conflicto mapuche, es la problemática del Estado chileno con el pueblo mapuche que lleva miles de años en este territorio, que es muy diferente. Por cierto que hay que abordarlo de manera multidimensional. Primero, sentarse realmente con una disposición de verdad de diálogo con las diferentes comunidades y representantes de los diferentes mundos de la cultura mapuche, que son muy diversos. Ahora, también hay que reconocer que en la Araucanía hay un problema de seguridad, ¿no? Y también hay mucha gente que está padeciendo eso. O sea, hay muchos trabajadores que hoy día están sufriendo los problemas de violencia. Y ahí hay que desplegar una correcta inteligencia policial. Y cuando digo una correcta inteligencia policial, me refiero a una inteligencia policial que no viole derechos humanos, que no pase por sobre los derechos de la niñez, que están tremendamente violentados en las culturas mapuche. Hay niños que se han criado en esas comunidades viendo entrar a la policía de su país, que debiera protegerlo, entrando a derribar las puertas de sus casas, a buscar gente permanentemente a través de los allanamientos. Hay una cultura de la violencia y entonces hay que hacer una correcta inteligencia policial y efectivamente si hay grupos como se presupone que pueden estar vinculados o con la delincuencia común o potencialmente con el narco, bueno, ejercer el rol que le cabe al Estado, buscar esos grupos, aislarlos de la sociedad civil, procesarlos correctamente, sin violación de los derechos humanos, atendiéndolos con un debido proceso, respetando el Estado de Derecho y los derechos de las personas y haciendo la pega que hay que hacer, que es sentarse realmente a ver cómo vamos a incorporar a esas culturas que han estado marginadas, que han estado maltratadas por el Estado chileno a lo largo de decenas, centenas de años, cómo vamos a incorporarlos a el desarrollo, cómo vamos a hacerlos parte de una comunidad también desde sus propias visiones y sus necesidades y su cosmovisión, que es algo que se ha atendido muy poco, ¿no?
Bueno, hay que entender el Estado que tiene que cambiar su planificación. Así es. Estamos con Ignacio Achurra acá, candidato constituyente del Distrito 14 para estas elecciones, ya lo dije ya, son en abril. Así que recuérdenlo. Y un distrito que es muy grande, ya también lo conversamos recién. ¿Estás de acuerdo con la vuelta al colegio? Ya estamos a 2 días. ¿Estás de vuelta con el colegio, de vuelta que vuelvan los niños al colegio presencial en las aulas, sin haber tomado, volvemos al mismo tema del Estado, sin tomar en consideración toda la temática que tiene que ver con las vacunas? Las vacunas no están puestas a todos los profesores, los niños tampoco están vacunados, o sea, los niños son otro país, otra ciudad, o sea, ellos no se pueden contagiar. Así es. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Mira, ¿O qué cambiarías? yo estoy de acuerdo. Porque el ministro de Educación está Empecinado. empecinado a que los niños vuelvan el primero. Sí, mira, yo creo que el sentido común nos dice que la salud es lo primero. Y eso significa que hay que generar, y se está generando, felizmente el proceso de vacunación está avanzando muy bien. Eso tiene que ver, entre otras cosas, por el muy buen sistema de salud primaria que tiene Chile. Un panelista por ahí decía, bueno, para que vean que el sistema funciona. ¿Ah? No, señor. No. El sistema de salud primaria en Chile viene del año 50. Y es precisamente de lo poco del sistema público de salud que no logró desmantelar la dictadura, y es gracias a ese sistema que viene y tiene sus raíces desde el seguro obrero, que nos permite tener en la primera vínculo sanitario con la población, los CEFAM, a través de los consultorios, de tener un buen sistema que nos permite tener este sistema de vacunación, pero es precisamente el rol de lo público el que juega ahí, no el rol del mercado, para que lo tengan muy claro. Hay que diferenciar. Felizmente tenemos un proceso de vacunación que está funcionando muy bien, que está avanzando. Yo sí creo que es una prioridad que los niños entren a clase. Y esto lo ha dicho desde la Defensora de la Niñez en Chile, lo ha dicho organizaciones internacionales, como la Organización de Derechos Humanos, lo ha dicho la OMS, bueno, lo han dicho todos los organismos. Es importante. ¿Por qué es importante? Porque precisamente el hecho de que los niños no vayan a clase genera aún más brechas de desigualdad. Son precisamente las familias más vulnerables las que con los niños en la casa no pueden salir a trabajar las mujeres. Los índices de cesantía han aumentado profundamente, precisamente en las mujeres, porque se quedan cuidando a sus hijos, se están empobreciendo las mujeres trabajadoras chilenas porque no tienen la posibilidad de salir a trabajar. Se coarta la libertad. Así es. Una persona que tiene los recursos, bueno, tiene una persona que le cuida a sus hijos, o los manda a una guardería y va a trabajar igual. Ahí se produce nuevamente una brecha. En materia de aprendizaje, los niños más vulnerables también. Los colegios privados han seguido funcionando, las personas con mayores recursos tienen acceso a través de internet a mantenerse la educación. Los sectores más vulnerables tienen una brecha digital mucho mayor, por lo tanto quedan mucho más desfavorecidos. O sea, todos los indicadores dicen que mientras los niños más falten a clase, los sectores más pobres son los que más se resienten y se establece aún más brecha de desigualdad. Por lo tanto, yo creo que es una prioridad que los niños entren a clase. Dicho eso, esa prioridad debe ser dialogada con las comunidades de padres y apoderados, que en última instancia son los que tenemos que tomar la decisión si creemos o no oportuno mandar a nuestros hijos a clase, con los profesores que han cumplido una labor heroica en la pandemia. No han sido los flojos, como dicen, maltratados por algunos ministros como el de Economía Palacio, pero mi madre trabaja en un colegio. Y yo he visto cómo los profesores han sacado la cresta durante el año 2019 por mantener la educación a distancia, muchas veces inventando recursos porque no estaban preparados, porque no tenían necesariamente las herramientas, muchos yendo a dejarle materiales a los propios niños a sus casas de forma presencial, asumiendo los costos personales de aquello. Es decir, con el mundo de los profesores, con las comunidades de los profesores hay que conversar. Y por cierto, con los organismos del Estado, ¿no? Y cuando estén las condiciones y en la medida en que las diferentes comunidades puedan integrando a los niños con condiciones seguras, yo creo que los niños sí tienen que ir retornando, ojalá lo más pronto posible, teniendo la salud primero, el regreso a clase. Claro, y la preparación también de la sala aula, los profesores también vacunados en lo posible. Bueno, Ignacio, yo creo que hemos hablado de todos diferentes temas. Sí. Ha sido muy buena la conversación. Me
Mira, nos quedan unos minutitos todavía para terminar el programa. Estamos con Ignacio Achurra, acá candidato a constituyente por el distrito número 14. Es importante que vuelvan los niños a clase, como tú lo decías recién, pero también tomar las medidas importantes. Porque los niños igual van a trasladarse en medios de locomoción, ya sea los furgones de los tíos que le llaman, o la locomoción colectiva. ¿Que eso ha seguido usándose o siguen trabajando las personas también? O sea, no sé, yo creo que hay que complementar un poquito más, porque igual, yo tengo entendido, por lo menos Paine, donde los niños van a estudiar solamente 2 veces a la semana. 2 o 3 veces, va a ir como alternándose. Yo creo que ahí también tienen que verlo, porque no, tú decías que hay una brecha entre las mamás que no pueden trabajar versus los niños que no pueden o no asistían a clase, pero ahora sí van a poderlo, pero también se va a formar un problema. Sí. Porque no van a hacer todos los días. Porque es toda una coordinación súper compleja. Y a ti no te van a recibir un trabajo que lo hagas 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. O sea, también es difícil. Así es. Pero por lo mismo es que hay que ir intentando retomar el ritmo, ¿no? Volviendo a la normalidad. Ojalá, insisto, poniendo siempre la salud primero, volviendo a la normalidad. Mi hijo entra el lunes a clase y yo tengo un problema gigante porque tengo que coordinar 1000 cosas, entre ir a buscarlo, no sé qué. Pero creo que... es importante que vayan. Y hay muchas mujeres, muchos hombres también, por cierto, pero mayoritariamente mujeres, que también trabajan independientes. Muchas mujeres que trabajan en sus casas y que se les hace tremendamente complejo, tienen que trabajar el doble o trabajar hasta altas horas de la noche, porque están todo el día con sus hijos en la casa, tratando de atenderlos, asistirlos y luego haciendo su trabajo. Por lo tanto, creo que de todos modos, en la medida en que los niños puedan ir retomando la normalidad, eso va a ir descomprimiendo también a los hogares, particularmente a las mujeres, y permitiendo que vayamos recuperando de a poquitito, entendiendo que todavía nos queda pandemia, que todavía falta vacunarnos, que también la vacunación tampoco es el fin del problema. Hay que seguir cuidándose, probablemente con otro tipo de medidas que no sean tan estrictas como las que tenemos actualmente, pero ir intentando recuperar un poco nuestra normalidad porque hay otra pandemia en curso, hace mucho rato, que es la pandemia económica, o sea, la pandemia de pobreza, y eso nos va a acompañar durante algunos años. Hay muchas familias que van a quedar tremendamente golpeadas con toda esta crisis, que no se van a recuperar ni en 2 ni en 3 meses, ni probablemente en 2 años, que van a quedar endeudadas, que van a tener que volver a empezar, negocios que han quebrado, pequeños emprendedores, comerciantes, gente que ha perdido sus trabajos y que una vez que los recupere, igual ya va a haber contraído deuda que durante años van a estar acompañándolo. O sea, hay un proceso grande que empezar y, por supuesto, mientras antes empecemos esta recuperación es mejor. Claro, o sea, formando una bola de nieve con la deuda en deuda y deuda. Bueno, estamos con Ignacio Achurra. ¿Cuál es tu eslogan? Dignidad. Dignidad es tu eslogan. Dignidad, sí. Yo creo que la dignidad es un concepto que las movilizaciones sociales pusieron en el centro, ¿no? Y que yo creo que resume de buena manera lo que buscamos para este país. Tú sabes que todos los derechos humanos que surgen después de la Segunda Guerra Mundial y que buscan proteger esencialmente el derecho a la vida, que los estados no abusen de las personas, proteger, qué sé yo, que las personas no sean torturadas, no sean asesinadas, no sufran abuso arbitrario por parte del Estado en ninguna materia, se configuran en torno a la idea de la dignidad humana. ¿Sí? Es decir, la dignidad humana, que es una cuestión intrínseca a la existencia, al solo hecho de ser humanos, no tiene que ver con nuestra condición social, ni política, ni nuestra religión. El hecho de ser humanos nos provee a todos y a todas de una dignidad que yo creo que es un concepto que tenemos que recuperar y poner en el centro de este nuevo Chile que estamos imaginando y pensando que vamos a ser capaces de implementar a propósito de la nueva Constitución. Que la dignidad le falta a muchos. Sí, y que la gente sienta que su dignidad se respeta. Bueno, yo creo que estaríamos en la hora de terminar. Estamos con Ignacio Achurra, ya el último momento de este programa, la hora del café, aquí en Radio Fantasía. Ha sido muy cordial, muy ameno, y me gustó bastante la conversación, porque no es una entrevista, es una conversación que anduvimos por todos los temas. Pasamos por todos lados. Sí, pasamos por todos lados. Faltó solamente uno. ¿Sabes cuál? Cuéntame. ¿Qué sucedió ayer? Terrible. Qué doloroso. Tú tienes hijos, yo también tengo hijos, tengo nietos chicos también. Terrible. Yo
¿Volverías, o sea, estarías de acuerdo con la pena de muerte para estos casos? No, yo creo que no es la solución. Porque también la experiencia comparada en países en que hay pena de muerte dice que no es un elemento disuasivo. Lo que mucha gente piensa así. Sí, yo lo entiendo. Yo entiendo que desde el dolor, desde la rabia, desde la emoción profunda que nos provoca una cuestión tan horrorosa como la que sucede. Tomasito. Sí. Yo entiendo que surja esa demanda, ¿no? Y esa emoción. Pero creo que precisamente la política está para poner racionalidad y para ser capaz de proteger cuestiones esenciales. Mira, la cantidad de casos en que la justicia se equivoca, y que después de 10, 20, 30 años lo hemos visto ahora con jóvenes a propósito de las movilizaciones sociales, del estallido social, sí. Como después de un año jóvenes salen absueltos, un año. Un cabro de 20 años salió ayer, sí, absuelto, un año en la cárcel, viviendo toda esa experiencia. ¿Y qué pasa si nos equivocamos con esas personas que son condenadas a muerte? ¿Cuántos casos? Pues se encuentra el culpable real. ¿Cuántos casos tan horrorosos como el de este niño hemos conocido y que después de 20, 30 años de encarcelar a una persona se sabe que finalmente fue otro el responsable? Yo creo que el Estado no se puede manchar la mano con sangre así. Yo creo que el Estado no tiene el deber de decidir quién debe vivir o morir. Creo que pensar en armar una maquinaria pública para matar personas no es la solución, pero sí creo que esas personas que cometen delitos como eso deben pagar, y para eso necesitamos una justicia oportuna, necesitamos buenas policías, necesitamos buenos jueces y necesitamos un sistema carcelario que permita que esas personas cumplan la peor de las condenas, que es estar privado de libertad, y estén privados de libertad todo el tiempo que requiere y que exige una condena para un acto tan horroroso como el que conocimos ayer, que yo creo que duele, ¿no? Que todos los que somos padres, además, cada vez que nos acordamos y pensamos en ese tipo de cosas, como que se nos rompe el corazón. Sí, es terrible. Bueno, Ignacio, como te decía anterior, que tocáramos este tema tan doloroso y penoso, por cierto. Te queda un minuto para que te despidas. Estamos con Ignacio Achurra, candidato a constituyente, y te doy los minutos para que tú te despidas y llames a tu electorado a votar, que eso también me faltó un poquito hoy día por la hora. Sí. Por la hora. Que hagas un llamado a posibles electores que va a estar recorriendo el distrito número 14. Sí, bueno, paininas, paininos, buenenses, contarles que estamos recorriendo el distrito, hablando con las personas, conociendo de primera fuente qué es lo que la gente espera de una nueva constitución, cuál es el Chile que imaginamos, que estamos soñando y por el que queremos luchar. Agradecerles su sintonía, que nos hayan escuchado esta conversación, decirles que es muy importante que asistan, que concurran a votar el día 11 de abril. Vamos a tener 4 elecciones, concejales, alcaldes, gobernadores regionales que van a ser por primera vez electos. Antes teníamos los intendentes que eran designados por el presidente. Hoy día por primera vez vamos a tener gobernadores electos y constituyentes. Toda esa gente, esa abrumadora mayoría, 80% de chilenos, 8 de cada 10 chilenos que fuimos a votar a prueba, tenemos que cerrar la tarea. Y la tarea es votar ahora por gente que sea capaz de representar nuestras ideas, nuestros intereses en la próxima constitución. Parte de lo que hemos conversado acá son mis ideas, son la representación de mundo, la visión de mundo que yo intento representar, y más bien invitar a la gente que comparte estas visiones, que por cierto me apoye, que vote por nuestra candidatura el 11 de abril, pero más que eso, que se informen, que conozcan las candidaturas y que vayan y que asistan a votar, y que vayamos recuperando la confianza en nuestra democracia. Cuando no hay democracia, queda la ley del más fuerte, y los más fuertes en las poblaciones son los narcos
y en el país son las grandes empresas. Lo que nos queda como alternativa es la política y es la democracia. Y para tener una buena democracia necesitamos participación, y para eso necesitamos que la ciudadanía, que las personas vayamos no solo a votar, sino que participemos permanentemente del debate público, y para eso espero que la próxima Constitución nos dé muchas más herramientas de participación democrática que permita que tengamos una democracia más vigorosa y que la gente vaya recuperando paulatinamente la confianza en el sistema político, cosa tan perdida hoy en día. Claro que sí, eso es importante, hacer un llamado, porque además no es obligación de ir a votar. Y lo importante es el llamado que tú estás haciendo para que la gente participe de esta elección, demuestre su poder cívico y con un lápiz decida. Así es. Bueno, este ha sido un programa de Radio Fantasía, La Hora del Café, donde hemos tocado diferentes temas, y agradecemos a Ignacio Achurra por su visita y esperamos tenerte también pronto y mucho éxito. No, muchísimas gracias a ustedes por la instancia, un gusto reencontrarnos después de un largo tiempo. Además, acá yo estoy muy cerquita, tú sabes que nosotros somos de la colonia Kennedy, sí. Así que estamos aquí mismo en la calle Romero, así es que nada, un placer la conversación. A 3 cuadras de acá. Así es, y espero que nos veamos muy pronto nuevamente, y un abrazo muy grande a toda la gente que nos ha escuchado. Gracias por su paciencia. Muchas gracias, y sigamos con la programación de Radio Fantasía. Muchas gracias a todos. Ups, se nos acabó el café, pero el próximo domingo tendremos una nueva hora del café, en vivo y en directo desde Cafeto. No lo olvide, los esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana, aquí por Radio Fantasía 106.1 FM.